En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Entras del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, nos tu gozo eterno. Amén. En esta segunda sesión vamos a ver cómo el Espíritu, además de hablar a uno, como vimos el otro día, inspira palabras para los demás y también realiza obras, hechos que son signo de su presencia y de su poder. Así lo hizo Jesús. Jesús, además de actuar en él el Verbo, él era el Hijo de Dios, también actuaba en él el Espíritu. El Espíritu Santo actuaba a través de la humanidad de Cristo. Y luego los discípulos enviados por Jesús, pues también predicarán y obrarán con signos y prodigios. Ya en su vida pública, Jesús los envió, hicieron como una especie de prácticas pastorales y fueron a predicar y curaban enfermos, expulsaban demonios. Tenemos en Lucas 9 el envío de los 12, Lucas 10, el envío de los 72, ¿no? Los apóstoles y los discípulos. Pero después, sobre todo después de Pentecostés, vemos que esto ya está totalmente, iba a decir descontrolado, pues sí, descontrolado. No, está fuera del control de la razón, fuera del control de los fariseos, porque los discípulos pues predican con gran poder, curan, expulsan demonios, hacen milagros. Entonces todo esto es pues la acción del Espíritu. Entonces, podemos ver como dos planteamientos o dos enfoques, ¿no? El otro día el enfoque era más hacia mí, ¿no? Cómo yo puedo escuchar, entender la voz del Espíritu, cómo interpretarla. Este es un recorrido para mi propio crecimiento espiritual, la santidad. Y hoy lo que vamos a hacer es ver más la perspectiva de cómo actúa el Espíritu para los demás, ¿no? Para el bien de los otros. Entonces, esta doble dimensión, esta doble perspectiva, es lo que podemos llamar en la teología de la gracia santificante y la gracia carismática. El Espíritu Santo es gracia, es la gracia de Dios, gracia increada, es la gracia que es Dios mismo que se nos da. El Espíritu es el don del Padre y del Hijo, que en Pentecostés fue enviada a toda la Iglesia, fue enviado a la Iglesia y a todo el mundo. Cuando predica Pedro el día de Pentecostés, Hechos 2:38, dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don del Padre y del Hijo, es el regalo, regalo, que es enviado para que esté con nosotros, para que camine conmigo, para que me acompañe. Y esto es lo que significa paráclito. Paráclito significa el que está llamado a estar junto a, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es el don para acompañarme, para que pueda vivir esa presencia. Y esto es lo que vimos el otro día. Como Él está conmigo y yo tengo la capacidad de escucharle, de acogerle con unos criterios. Pero hoy vamos a ver la segunda parte, que es cómo este don se me da a mí también
para el bien de los demás. Y estos son los carismas. Santo Tomás distingue entre la gracia gratum faciens, que es la gracia que nos hace gratos a Dios, es decir, la gracia santificante, por la cual podemos crecer en santidad, y la gracia gratis data, la gracia que se da gratis a otros, que esta es la gracia carismática. Entonces, hay dones santificantes para mi crecimiento, dones carismáticos o carismas para el bien común, como dice 1 Corintios 12:7, para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia, como dice Lumen Gentium número 12. Entonces, los carismas son para los demás, para edificar la Iglesia, para el crecimiento de los otros. El catecismo relaciona. ¿Cuál es la relación entre dones y carismas? Dice, los carismas son gracias especiales del Espíritu Santo que están ordenados a la gracia santificante. Por lo tanto, los carismas son gracias especiales del Espíritu, pero ordenados a la gracia santificante. Entonces, la gracia carismática es para la gracia santificante. ¿Se me sigue? ¿No? Los dones carismáticos son para crecer, para que el otro pueda crecer en santidad, para la ayuda del otro, para el bien común de la Iglesia. Así dice el Catecismo en el número 2024. Por lo tanto, las gracias carismáticas, los carismas, no son un fin, son un medio. Son un medio para ayudar a crecer en santidad. Sobre este tema, si queréis, no me puedo detener mucho. Yo tengo un canal de YouTube que ponéis mi nombre y ponéis dones y carismas, y hay varias charlas sobre esto y sobre otros temas. Así como texto de referencia de los carismas, tenemos 1 Corintios 12. 1 Corintios 12 dice que todos formamos un solo cuerpo en un mismo espíritu, y el espíritu reparte carismas para colaborar en la salvación del otro. Y dice 1 Corintios 12:11 que el espíritu lo reparte como él quiere. Entonces, ¿yo tengo todos los carismas? No. Yo, cuando digo yo, eres tú. Soy yo, pero también tú. Yo no tengo todos los carismas. Jesús sí los tenía. Jesús tenía la plenitud del Espíritu. Solo Jesús tiene todos los carismas. Pero entre todos tenemos todos los carismas, ¿no? Por eso Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo. De hecho, este texto de 1 Corintios 12 es como una especie de bocadillo, ¿no? Donde habla primero de los carismas, luego de los carismas, y en el medio habla de la Iglesia como cuerpo. Entonces, habla de algunos carismas en los primeros versículos del 4 al 10, 1 Corintios 12 del 4 al 10, luego al final 1 Corintios 12 del 28 al 30, habla de algunos carismas, y en el medio habla del símil del cuerpo. Entonces, hay distintos carismas en la unidad del Espíritu y cada uno desde su función, desde su como miembro del cuerpo, no todos pues somos pie ni mano ni tal, ¿no? Sino que todos formamos un solo cuerpo. Entonces Jesús es la cabeza y nosotros como cuerpo todos tenemos carismas, pero nadie tiene todos los carismas. Por eso nos necesitamos. San Pablo, cuando termina este capítulo 12 de 1 Corintios, dice, bueno, hay muchos carismas, pero el que está sobre todos ellos es el de la caridad. 1 Corintios 13 tiene el himno de la caridad, y 1 Corintios 14 dice, bueno, es fundamental la caridad, pero también anhelar los carismas. Junto con este texto de 1 Corintios 12, también en Romanos 12, del 6 al 8, y en Efesios 4:11, San Pablo habla de distintos carismas. Y también la primera carta de Pedro 4, del 7 al 11. No vamos a detenernos en la explicación de los carismas, pero voy a enumerar algunos de los que aparecen en 1 Corintios 12.
Dice palabra de sabiduría, a otro le da palabra de ciencia, a otro fe, a otro curaciones, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Vemos que dice a otro, no al mismo, ¿no? No dice el mismo, sino a otro. Lo cual no quiere decir que uno pueda tener varios, pero no tenemos todos. Bien, y luego en el versículo 28, apóstoles, profetas, maestros, lenguas, en fin, repite algunos, milagros, tal. Entonces, podríamos resumir los distintos carismas en dos grandes grupos. Carismas de palabra y carismas de acción. Carismas de palabra, profecía, conocimiento, sabiduría, lenguas, discernimiento. Carismas de acción, pues curaciones, milagros y otros. También por el efecto podríamos añadir, hay otros carismas que son carismas de servicio, de gobierno, pero me voy a fijar más en estos dos. ¿Y por qué me fijo en estos? Porque si hemos leído los Hechos de los Apóstoles, que eran los deberes, hemos visto que cuando los discípulos iban a predicar, acompañaban la predicación con algún signo, algún hecho, o al revés. Si hacían algo, pues por ejemplo, cuando Pedro y Juan curan al paralítico que estaba en la puerta del templo, luego explican eso, ¿no? En Hechos 3 aparece esa curación, en Hechos 4, ¿no? Les encarcelan y explican qué ha pasado ahí. Entonces hay como una conexión entre el hecho y la palabra. Y esto está muy entroncado en lo que es la revelación cristiana, cuya plenitud es Jesucristo. Dice la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II sobre la revelación, llamada Dei Verbum, la Dei Verbum en el número 2, que habla sobre qué es la revelación, dice lo siguiente, y leo. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina, y los hechos, significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Podéis leer este texto entero. Hechos y palabras van unidos para un significado, para un mensaje. Juan 6, por ejemplo, tenemos un hecho, la multiplicación de los panes, y luego Jesús lo explica en el discurso de Cafarnaúm, el discurso del pan de vida. Un hecho, un milagro. Dice, ¿por qué he hecho este milagro? Para que sepáis que yo soy el pan de vida. O sea, lo de menos es que comáis pan y pez. O cuando en Juan 9 dice, yo soy la luz del mundo, en los primeros versículos, y luego cura al ciego de nacimiento, para decir, yo soy la luz, y para que confirmar lo que yo soy, para que veáis, aunque luego no veían los fariseos porque estaban ciegos, pero voy a curar al ciego. Y esto pasa también con los apóstoles. En Pentecostés, por ejemplo, Hechos 2, pasan cosas extrañas. Estaban todos juntos, de repente un estruendo, un viento que sopla fuertemente, unas lenguas como llamaradas, se llenaron todos del Espíritu y empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces, hay unos hechos. Ante estos hechos inauditos, dice el texto, estaban todos estupefactos, desconcertados. ¿Qué será esto?, se decían. Y otros, en son de burla, están borrachos. Entonces, unos hechos que son difíciles de explicar, ¿no? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué está pasando de repente, no? Estas manifestaciones, ¿no? Como pasó en la cruz, ¿no? Un terremoto, se quedó el soldado patidifuso, ¿no? La tierra, pues aquí temblores, como pasa en otros textos de los Hechos, ¿no? Manifestación del Espíritu Santo, ¿no? De repente tembló y se llenaron todos del Espíritu Santo, dice unos capítulos después. Unos hechos
que manifiestan algo, pero ¿y eso qué es? Entonces Pedro lo explica. La palabra explica el hecho. En Hechos 2 tenemos primero lo que ocurre, el suceso, y después la explicación. Leedlo y meditadlo, porque lo vamos a celebrar ahora, este fin de semana, Pentecostés. Meditarlo bien y fijaos cómo lo que dice Pedro es explicar lo que ya ha pasado. Y Pedro, en distintas explicaciones, remite a las profecías antiguas. Aquí hace referencia a la profecía de Joel 3, del 1 al 5, donde junto con esta manifestación universal del Espíritu aparecen cosas sorprendentes, donde vuestros hijos e hijas profetizarán, jóvenes verán visiones, ancianos soñarán sueños. Es decir, suceden cosas prodigiosas y luego unos hechos impresionantes, alucinantes. Todo esto está metido también con la enseñanza del querigma, del anuncio de Jesucristo, que entregada a la muerte ha sido resucitado por Dios y exaltado a la derecha del Padre y constituido Señor. Envía el Espíritu Santo. Este es el querigma. El querigma es el anuncio de Cristo, muerto, resucitado, exaltado y que como Señor envía el Espíritu. Ese es el resumen. Lo leéis más amplio y este anuncio del querigma va unido a la efusión del Espíritu. No hay ruptura entre Espíritu y Jesucristo. ¿Qué hacen los apóstoles? Predican a Jesucristo con el poder del Espíritu y obran en el nombre de Jesús. Entonces es en el nombre de Jesús a través del cual el Espíritu actúa de manera prodigiosa e impresionante. De tal manera que todos aquellos que escucharon este mensaje de Pedro en Pentecostés se removieron, se conmovieron, dice el texto, dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y se convirtieron, se bautizaron, y dice el texto, en el nombre de Jesús. El bautismo en el nombre de Jesús. Esto es muy importante que lo retengamos para algo que vamos a decir después, ¿no? Que el Espíritu va siempre unido al anuncio de Jesucristo y no podemos separarlos. Bien. Entonces, unión de palabra y acción. Unión de hechos y palabras. Damos un paso más. Hemos visto que hay dones, que hay carismas, dones para la propia santificación, carisma para los demás. Y dentro de estos, como ahora nos toca hablar más de esa acción para el bien de los otros, vamos a ver qué se dice de los carismas en algunos lugares. Vamos a empezar por el texto del Concilio Vaticano II, que habla de los carismas de manera más explícita, y es Lumen Gentium número 12. Lumen Gentium número 12 afirma que hay carismas en la Iglesia de hoy. Hubo una discusión, un debate, ¿no? entre dos cardenales, el cardenal Ruffini y el cardenal Suenens. Entonces se perdió la señal y no encontraron. El cardenal Suenens, no sé si os Suenans, defendía que los carismas no eran solo de la Iglesia primitiva, sino que también eran actuales. Y al final, pues el Espíritu Santo dijo, es verdad, y prevaleció esa posición. Lumen Gentium 12 dice, los carismas, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Habla de dos tipos de carismas. Carismas extraordinarios y sencillos comunes. Que hay que recibirlos, pues eso, hay que acogerlos. Primero, vamos a ver los carismas sencillos, comunes. ¿Por qué se llaman sencillos? Porque son ordinarios, porque los podemos tener todos. Todos tenemos carismas. Entonces, estos carismas ordinarios, el Espíritu actúa a través de las facultades de la persona, sin recurrir a palabras o hechos que van más allá de lo natural. Entonces el Espíritu actúa, pero a través de nuestras potencias naturales. Así, por ejemplo,
carismas ordinarios de palabra. Esto, si os ayuda, es un carisma, una charla, una homilía, una enseñanza, una instrucción, una evangelización, un testimonio. Si ayuda y si está movido por el Espíritu, pues es un carisma de palabra ordinario. O sea, no sucede nada extraño, ¿no? Sino que el Espíritu Santo actúa a través de lo natural. Carismas de acción ordinarios. Pues San Pablo cita 3 al menos: hospitalidad, limosna, asistencia. Entonces son, pues hombre, dar limosna es bastante extraordinario, ¿no? Pero en realidad es ordinario, ¿no? Es ordinario porque uno usa sus facultades naturales, o la hospitalidad, la acogida, la asistencia. O sea, ejemplo de carisma ordinario de palabra, pues puede ser la misma predicación de Pedro en Pentecostés, donde Pedro habla, hace una predicación, pero ¿qué poder tenía? Que diciendo, iba a decir simplemente, diciendo lo que había ocurrido, ¿no? A quien vosotros matasteis, Dios la ha resucitado entre los muertos, tal, y se remueven, el Espíritu Santo les... Entonces, es una predicación con poder. Se ve por el fruto, ¿no? Los carismas se ven por los frutos. Los frutos hacen que podamos discernir si un carisma, si está el Espíritu o no lo está. Carismas extraordinarios. Vamos a centrarnos más en esto. Los carismas extraordinarios se ve más la acción sobrenatural de Dios, porque se perciben hechos o palabras que van más allá de lo natural. Y aunque el Espíritu Santo siempre cuenta con la colaboración de la persona, porque es necesario que alguien sea el cauce de ese carisma, y el Espíritu actuará también a través de cómo es esa persona, como vimos el otro día en las revelaciones privadas, ¿no? Dios se revela también según es uno, ¿no? Con su vocabulario, con su forma de pensar, pues también los carismas extraordinarios pasan por la persona. Sin embargo, lo que ahí sucede, las palabras o los hechos exceden lo humano y lo controlable por la razón. Entonces, el carisma extraordinario es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, la cual no puede ser del todo explicada por razones naturales, ¿no? Por la razón natural o la voluntad, ¿no? Excede lo natural. Aunque Dios cuenta con lo natural, ¿eh? Porque cuenta con alguien que es el que porta ese carisma. Los carismas extraordinarios muchas veces son extraordinarios, por lo tanto no son permanentes, no tienen por qué ser permanentes, ¿eh? Entonces, bueno. Carismas extraordinarios de palabra son aquellas palabras que transmiten un mensaje divino, pero de una manera sobrenatural, para el bien del hermano. Podemos hablar de 2, fundamentalmente, la profecía y la palabra de conocimiento. Carismas extraordinarios de acción, pues son esas obras que no tienen una explicación natural, ¿no? Como son las curaciones, los milagros. Curaciones extraordinarias. Entonces, esta situación, este hecho, remite a algo que uno no puede hacerlo por sus propias fuerzas, ¿no? Hay otros carismas que aparecen en las listas paulinas que no son extraordinarios propiamente, pero tampoco son tan ordinarios, ¿no? Porque en ellos hay una inspiración o un impulso más fuerte de la gracia, ¿no? Como es el carisma de fe, esa fe que mueve montañas, una confianza ilimitada en lo que el Señor puede hacer en otro. La palabra de sabiduría, ¿no? Que es una palabra que toca el corazón, ¿no? El discurso de Pedro tenía palabra de sabiduría. O sea, es ordinario, pero hay una reacción, unas consecuencias tan extraordinarias que no es tan ordinario, ¿no? Que se convierta en 3.000 una predicación, pues además sin micrófono, ¿cómo llegaría la voz, ¿no? A todo ese gentío, ¿no? El carisma de discernimiento de espíritus, pues hombre, se usa la razón, pero también hay un sentido espiritual que va más allá.
Bueno, como veis, las clasificaciones nos pueden valer, pero tampoco podemos estrechar las cosas en clasificaciones. Pero bueno, vamos a hablar sobre todo de los carismas extraordinarios de palabra que normalmente se encuadran bajo el término de profecías. Así se ha usado tradicionalmente. La profecía, en sentido estricto, es un mensaje de Dios que recibe una persona y va dirigido a la asamblea o a un hermano en particular con el fin de edificar, exhortar y consolar. 1 Corintios 14:3 dice San Pablo: el que profetiza habla para hombres, edificando, exhortando y consolando. Por tanto, no puede haber una profecía que sea para desanimar, para desconsolar, para traer miedo. Segundo carisma de palabra extraordinario, la palabra de conocimiento, se refiere a hechos o situaciones concretas que son desconocidas para la persona que las ve, pero que son reveladas por el Espíritu Santo de modo sobrenatural. Un ejemplo de palabra de conocimiento lo tenemos en Hechos 5:1. Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con Safira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo su mujer. Después llevó el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás se ha adueñado de tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y retengas parte del precio de la propiedad? ¿Es que no la podías retener cuando la tenías? O sea, Pedro sabía que Ananías no había dado todo. Se lo reveló el Espíritu Santo. Luego, si seguís leyendo el texto, pues es muy curioso lo que sucede ahí. Entonces, palabra de conocimiento, pues también conocemos en santos, ¿no? El Padre Pío, cura de Ars, ¿no? Que pues de una manera sobrenatural, sin conocer a la persona o lo que a esa persona le había pasado, pues se le venía revelado. Pues esto también pasa hoy, ¿no? El Espíritu Santo revela a personas en determinados momentos alguna cosa, situación, pero claro, siempre el fin es eso, consolar, es soltar. Entonces no va a revelar algo inconveniente ni un pecado ahí. Bueno, pues entonces todo esto forma parte del fenómeno profético, ¿no? Dios habla. Podemos encuadrar dentro del fenómeno profético las profecías, las palabras de conocimiento y todo mensaje que viene de Dios. En el comentario teológico al tercer secreto de Fátima, que habéis leído todos, dice sobre el tema este: es necesario tener presente que la profecía, en el sentido de la Biblia, no quiere decir predecir el futuro, sino explicar la voluntad de Dios para el presente, lo cual muestra el recto camino hacia el futuro. Entonces, las profecías o palabras de conocimiento no son para predecir el futuro. Padre, dígame qué me va a pasar a mí dentro de... A ver, rece por mí a ver qué me va a pasar. Pues, hijo mío, hija mía, mejor no te lo digo lo que te va a pasar, porque primero no tengo ni idea. Y segundo, Dios no lo quiere. Dios no quiere decirte lo que te va a pasar, porque no te lo va a decir. Te puede indicar algo, ¿no? Un proyecto de vida, pero no. Me explico, ¿no? Porque las profecías no es para descubrir el futuro, sino es para, en el momento presente, vivir y encontrar la voluntad de Dios. Fijaos cómo lo clava aquí el cardenal Ratzinger, es que lo clarísimo, ¿no? Explica la voluntad de Dios para el presente. Por tanto, el carisma de profecía, ¿cuál es el sentido? Que la persona pueda abrirse a la voluntad de Dios y descubrir algo de la voluntad de Dios para su vida. Entonces, si a mí alguien me dice algo, un profeta, ¿no? Alguien que dice profecías, me dice algo, lo dice y me llega, que algo de mi vida, pero a mí no me dice nada, no conecta conmigo, no hay resonancia en mí, ¿no? Pues si es una profecía
que es para mí y no conecta conmigo, pues esto hay algo que no cuadra. Se llama la profecía, no es para exhortar, edificar y consolar, sino es para, pues esto, aquí hay algo que no encaja. Entonces, ¿es profecía auténtica o no? Pues vamos a verlo, ahora nos vamos a ir metiendo en este tema que es complejo. Pero aunque sea auténtica, si yo no la comprendo o no estoy preparado para recibirla, pues no me vale de nada. Entonces, si alguien me dice algo de parte de Dios o no lo entiendo, o veo que me revuelve, o veo que no tal, si no me encaja, si yo no estoy capacitado para acoger eso en ese momento, eso puede ser perjudicial. Eso puede ser perjudicial. Y a veces ocurre esto. Hay fenómenos, ¿no? Encuentros donde pues, hay personas que dicen palabras y a veces personas que se quedan... Una cosa es que pues Dios te hable y digas, tengo que cambiar esto y me mueve, me remueve, me toca, me desconcierta a lo mejor, ¿no? Como estaban desconcertados ahí los que veían, pues, ¿no? Pues me puede desconcertar, pero puede haber una verdad. Y otra cosa es que me saque de la voluntad de Dios, que me lleve a pensar cosas que van más allá, ¿no? Pues eso hay que verlo, ¿no? Eso lo mejor es dejarlo ahí entre paréntesis o anularlo, dejarlo entre paréntesis, porque a lo mejor puede ser algo verdadero, pero que en ese momento yo no lo entienda, pero que en algún momento pues diga, anda, pues este mensaje que recibí, pues tenía... Pero claro, si es para el presente, pues lo más sano es dejarlo a un lado. Porque como decía el otro día, y es que esto es muy importante, o sea, Dios me habla a mí. Y Dios me habla a mí a través de otros también. Me puede hablar a través de otros. Pero si el otro que me habla no conecta con lo que yo estoy viviendo, lo que yo necesito en ese momento, pues es una tortura un poco que no es de Dios, ¿no? Que me lleva por caminos que nos perdemos ahí. Luego hay otros, también todo tiene sus extremos, ¿no? Los hay muy profetas que pueden decirte 20 profecías por segundo, ¿no? Entonces, claro, hombre, Dios también tiene un ritmo que, no sé, a veces tampoco yo creo que hable, ¿no? A veces hay revelaciones privadas también que, bueno, pues yo una vez que fui a Lourdes, con el sacerdote que me lo explicó, dijo, la Virgen, aquí lo que ha dicho, lo ha dicho claro, concreto y breve. Lo dijo y ya. Quiero decir, las revelaciones, pues, o sea, que Dios tampoco tiene palabrería. Pero hay personas también que niegan la profecía, y niegan que exista el carisma profético, niegan a lo mejor que Dios puede inspirar a algunas personas para darnos estos mensajes que nos pueden ayudar en nuestra vida. Entonces, están los dos extremos, los que sobrevaloran las profecías, viéndolo como el único camino, o el modo más auténtico para saber qué es lo que Dios dice, o los que las minusvaloran o las niegan. Los carismas extraordinarios están encaminados siempre a vivir lo ordinario. Entonces, yo no puedo vivir de profecías, ¿no? O sea, no puedo decir, bueno, voy a ir a este lugar donde dicen profecías para ver qué es lo que Dios me dice, ¿no? Como depender de algo extraordinario que no es el camino ordinario por el que Dios habla. Porque si es extraordinario, quiere decir que no es ordinario. Es decir, no sé si me explico. Entonces, podemos tener una dependencia y hay personas que caen en esta dependencia de decir, bueno, a ver qué me dicen para saber qué tengo que hacer. Y esto no es el sentido. Dice la Lumen Gentium número 12, a propósito de este tema. Los dones extraordinarios, o sea, los carismas, no hay que pedirlos temerariamente, ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos de los trabajos apostólicos, sino que el juicio de su autenticidad y sobre su aplicación pertenece a los que presiden la Iglesia, a quienes compete no apagar el espíritu, sino probarlo todo y quedarse con lo bueno. Primera Tesalonicenses 5, 19 a 21. Cita este texto de San Pablo. Los carismas extraordinarios no podemos vivirlos desaforadamente, sino encajarlos.
en lo ordinario. No pedirlos temerariamente, lo cual no quiere decir que no se puedan pedir, pero no hacerlo temerariamente. Que tener prudencia, cuidado. Este número 12 de la Lumen Gentium tiene 2 párrafos. Y en el primer párrafo, en el segundo habla de, esto es del segundo párrafo, pero en el primer párrafo habla de la profecía como don. Recordamos, el don es el don santificante, o sea, el don es algo más para mi crecimiento. El don carismático, el carisma, es para el bien de los demás. Entonces, todos en el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes. Tenemos el don, aparte de los dones los 7 dones del Espíritu, tenemos muchos dones por el bautismo. Y estos dones son permanentes. Los carisma de profecía no es permanente, pero tenemos un don profético permanente que dice el texto del concilio, difundiendo su vivo testimonio, sobre todo por la vida de fe y de caridad, ofreciendo a Dios el sacrificio de alabanza, el fruto de los labios que bendicen su nombre, etc., ¿no? Leed este texto. Yo quiero decir mucho en poco tiempo, por lo tanto no me detengo mucho en los textos, pero sí quiero ir a la cuestión, ¿no? Al punto al que vamos. Entonces, el don de profecía es el don que recibimos de la unión con Cristo en ese vivir su mensaje, poder testificarlo en esa vida de fe, de caridad, en ofrecernos también, aunque es más bien el sacerdocio también, pero está todo unido. En fin, cuando uno recibe una palabra de profecía, tiene que encajar con el don que yo he recibido por el bautismo. No sé si me explico. O sea, todos somos profetas por el bautismo. Pero ese don no es un don extraordinario, no es un carisma, sino es un don para que yo pueda acoger el mensaje de la fe, para que yo pueda también transmitir el mensaje de manera ordinaria, sencilla. El carisma es ya, como hemos dicho, lo reciben algunos y siempre es un medio para ayudar en el crecimiento a la santidad. Al respecto también, en el comentario teológico del tercer secreto de Fátima, el cardenal Ratzinger dice que la carta más antigua de San Pablo, la primera carta a los tesalonicenses, ofrece una indicación para ver qué hacemos con las profecías. Dice, no apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinad cada cosa y quedaos con lo que es bueno. Y termina diciendo él, en todas las épocas se le ha dado a la Iglesia el carisma de la profecía. Dice, en todas las épocas. O sea, el carisma existió, existe y existirá, pero debe ser examinado y no puede ser despreciado. Entonces tenemos no despreciarlo, examinarlo, por lo tanto hay que estar abierto al Espíritu, hay que examinarlo, hay que hacer un buen discernimiento con prudencia y luego quedarse con lo bueno. Entonces, si a mí me dice alguien una profecía o tengo que estar abierto, no despreciarla, examinarla y quedarme con lo bueno. Vamos a ver como distintos tipos de profetas. Están los buenos profetas, los profetas que se dejan llevar por el Espíritu. Están otros profetas que tienen buena intención, pero no dan ni una. Entonces, no son profetas, ¿eh? Tienen buena intención, pero no están conectados con el Espíritu. Hay otros que son profetas, pseudoprofetas, que sí, pero no. O sea, algunos no dan ni una, algunos dan alguna de vez en cuando, y hay otros que van a hacer daño. Entonces, dicho así un poquito más, pues yo lo relacionaba esto, me venía la relación con lo que dijimos el otro día con la conciencia, ¿no? La conciencia, cuando uno tiene una conciencia pura y limpia en un canal transparente,
conectada con el Espíritu Santo, pues cuando un profeta está conectado con el Espíritu Santo, no totalmente, como Jesús era el profeta por antonomasia, ¿no? Pero Juan Bautista también era el mayor de los profetas, dijo Jesús, ¿no? Porque estaban conectados. Juan Bautista, que estaba lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, dice el Evangelio. Pero claro, ¿quién está totalmente conectado? Pues todos tenemos algo, ¿no? Entonces, hay que ver, hablábamos de la conciencia con ignorancia invencible, es decir, esos que no pueden conectar con el Espíritu, pero no tienen culpa, pero también los hay tienen conciencia con ignorancia vencible. O sea, es decir, que si se forman la conciencia, uno puede realmente ir conociendo más lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero luego están los que tienen la conciencia oscurecida por el pecado. Bueno, no es exacto, pero puede haber una cierta correlación, ¿no?, entre ver como distintos tipos de profetas. Hay unos profetas auténticos que transmiten lo que el Espíritu quiere, que son mensajeros claros y que, bueno, pues, aunque pase por ellos el mensaje, pero es el mensaje de Dios. Hay otros profetas que son pseudoprofetas porque les falta formación o el contenido de las profecías no es acorde con lo que hemos dicho antes. ¿No? ¿Qué pasa cuando recibes una profecía que puede ser para ti o para el mundo en general, una profecía catastrofista, ¿no? Estas que a veces se dan en ciertos ámbitos, ¿no?, del advenimiento de los últimos tiempos, de los desastres que van a ocurrir, pero ya, ¿no? ¿Qué te genera eso? ¿Te consuela, te edifica, te exhorta o te mete un miedo que te vas para abajo? El sentido de la profecía no puede ser meter miedo, ¿no? En lo que hemos dicho no aparece. Siempre tiene que ser para crecer en la voluntad de Dios. Puede haber pseudo profecías que no son de Dios, aunque parezcan de Dios. Y uno puede decir, no, pero es que esto es para la conversión. Bueno, pues Dios tiene otros recursos, ¿no? O sea, que no... Es que no podemos vivir en el miedo, ¿no? Una conversión por miedo. Una conversión por miedo, no es... Luego, tenemos situación de personas que a lo mejor sí tienen una llamada a la profecía, tienen buena intención, pero falta discernimiento, que les falta discernimiento. Entonces, el discernimiento es fundamental. Entonces, a lo mejor son personas que sí tienen carisma, pero tienen que crecer en ese carisma y tienen que estar muy sujetos a la obediencia, porque el discernimiento siempre lo hace. ¿Quién hace ese discernimiento? Los pastores. La iglesia es la que discierne. Entonces, hay que estar en continuo discernimiento, en continua comunión, ¿no? Como decir, vamos a examinar cada cosa para ver de dónde viene y que haya, pues eso, porque fijaos que Jesús ya hablaba de los falsos profetas. Dice en Mateo 7:15, cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. O en Mateo 24:4, estad atentos que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a la gente. A mucha gente, dice, a mucha gente. Mateo 24:11. Hay falsos profetas. Hay algunos por ignorancia, como no, porque no, pues... Pero claro, la ignorancia es muy atrevida, entonces también la ignorancia hay que regularla, ¿no? Y hay que encauzarla. Quiero decir, la ignorancia, más que encauzarla, hay que corregirla, ¿no? Hay que ver a alguien que sepa la ayuda, ¿no? Contar con la ayuda.
Puede pasar a veces que hay buena intención, ¿no? Hay pues efusividades de ciertos momentos de la vida y de ciertas corrientes del momento, ¿no? Ciertas experiencias, ¿no? Tuvo la experiencia, le dio la efusividad, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues eso hay que irlo encaminando, ¿no? No hay que cortarlo, no hay que apagar el espíritu, pero sí encauzarlo, ¿no? Pero luego hay un tema que es más grave, ¿no? Porque hay falsos profetas que están, pues, en el pecado y que son profetas, entre comillas, falsos profetas que buscan hacer el mal. Algunos conscientemente, otros inconscientemente, pero de hecho obran el mal. Me refiero a aquellos que usan distintas prácticas esotéricas o satánicas, ¿no? Donde son profetas, entre comillas, ¿no? Porque entonces hay que distinguir, ¿no? El carisma del espíritu de otras cosas que parecen lo mismo, pero que no son del espíritu. La profecía no es adivinación. La adivinación es del mal espíritu. La profecía es del buen espíritu. Por eso hablamos de falsos profetas, porque no son profetas. Entonces, hay que estar atentos, ¿no? ¿Cómo conocer esto? ¿Cómo ver, cómo encauzar esto? Pues para discernir si una profecía es profecía o no es profecía, ya sean esos grados que hemos dicho, ¿no? Ya sea por desconocimiento, por falta de formación o por falta de recorrido, pues si una profecía, para ver si esa profecía es adecuada, hay que hacer un buen discernimiento. Y los criterios lo tenemos en el texto que hemos leído, de Primera Tesalonicenses 5, del 19 al 21, donde podéis leerlo. No apaguéis el espíritu, examinadlo todo, quedaos con lo bueno. Hay que conocer bien la realidad, ¿no? Y a veces tenemos posturas pues ya muy cerradas y luego otro criterio fundamental, que ya hicimos referencia a esto, a la hora que la revelación privada siempre tiene que tener como referente la revelación pública, es decir, la revelación de Cristo, de Dios que envió a su Hijo al mundo para que se encarnase y nos trajera la salvación. Entonces, la referencia a Cristo encarnado. Si hay espíritu o hay cosas espirituales, pero no está Cristo, eso no es del Espíritu Santo. Lo que no es de Cristo no es del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ocurre con estas profecías, pseudoprofecías o falsos profetas que cada vez abundan más, ¿no? Y que los tenemos en la llamada nueva era? La nueva era es, bueno, es difícil definir la nueva era, ¿no? Pero la nueva era es como ese movimiento, es una mezcla sincretista, neopelagiana, neonóstica, neopagana, donde hay superstición, determinismo mitológico, astral, marcada por la voluntad del orden cósmico, por los maestros de la jerarquía celestial, en fin. No me da mucho tiempo hablar de la nueva era, pero podéis leer un artículo en el que yo hablo de esto, está resumido, que se titula La experiencia religiosa del hombre posmoderno. Este artículo, La experiencia religiosa del hombre posmoderno, está en un libro que se titula, cuyo editor es Gabriel Ricci Alberti, Anunciar a Jesucristo en la posmodernidad a 50 años de mayo del 68. En ese libro, de las páginas 154 en adelante, está un resumen de esto de la nueva era. Repito, Gabriel Ricci Alberti, Anunciar a Jesucristo en la posmodernidad, a 50 años de mayo del 68. Esto en el repositorio de San Dámaso, si entráis en la página web de San Dámaso, y si hay que rebuscar un poco, pero bueno, se puede encontrar en edición digital. Podéis acceder a eso o en la biblioteca, vamos, en fin, se puede acceder a este artículo digitalmente. Y luego tenemos un documento que habla sobre la nueva era del Pontificio Consejo de la Cultura,
que este documento, si ponéis en el buscador de Internet Jesucristo, portador del agua de la vida, este documento es una reflexión cristiana sobre la nueva era. Jesucristo, portador del agua de la vida. Es el documento pontificio que habla del tema. Entonces, ¿qué pasa con la nueva era? Dicho brevemente en lo que nos atañe. Que ahí aparecen pues, una serie de personas, de técnicas, de terapias, que algunas, ahí está como es esotérico y ocultismo, pues entonces dentro de este ámbito pues podemos meter a los videntes, ¿no? Personas que pretenden adivinar el porvenir, el futuro, ¿no? Nigromantes, la adivinación consultando a los muertos, los cartomantes, los que echan cartas, el tarot, los quiromantes, los que adivinan a través de las líneas de la mano, ¿no? Los que leen la mano, los medium, los magos, brujos, hechiceros, en fin, todo, la astrología, este ámbito de lo esotérico, el ocultismo, pues ahí hay falsos profetas, donde te anuncian o te dicen cosas y hay pues muchas personas que acuden aquí, ¿no? Y también hay personas que mezclan, ¿no? Porque la nueva era pues recoge también, ¿no? Este sincretismo religioso, ¿no? Pues lo que hace también es recoger corrientes de pensamiento de la filosofía, de la teosofía, también de la psicología, del esoterismo, de religiones orientales, ¿no? Entonces, pues a veces conecta con la reencarnación, ¿no? Y otras doctrinas de religiones politeístas, ¿no? Budismo, hinduismo y tal, ¿no? Entonces lo introduce y lo mezcla todo, ¿no? Entonces, ciertamente esto confunde y la persona no es posible creer en Jesucristo, verbo encarnado, y en reencarnación o en otra serie, ¿no? O terapias, ¿no? Entonces, fijaos, el Espíritu Santo actúa con prodigios, con señales. Entonces, el mal espíritu, el demonio, que también pues intenta imitar a Dios para atraer a su reino a la gente, ¿qué hace? Pues imita. Entonces, ¿hay carisma de conocimiento? Pues adivinación, ¿no? ¿Hay carisma de profecía? Pues anuncio del futuro, ¿no? Que hemos dicho que no es la profecía bíblica. Por lo tanto, es distinguible. Si leéis del Catecismo los números 2115 a 2117, en el 2115 el Catecismo dice que Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad, ¿no? O sea que hay que tener, pues eso, un poco de previsión de las cosas, pero la actitud cristiana es entregarse con confianza en las manos de la providencia, ¿no? Y no querer saber, ni investigar, ni tal, pero ¿qué va a pasar? No. A lo mejor sí tienes que investigar en tu pasado para sanar tus heridas, a lo mejor eso sí, más que investigar, dejarte hacer para un proceso de sanación interior donde el Señor, el Espíritu, sane tu pasado, pero el futuro en la providencia de Dios. Y dice en el número 2116, todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán, la evocación de los muertos, la consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, que es lo de las manos, en fin, mediums, etcétera. Que dice, están en contradicción con el honor y respeto que debemos solamente a Dios. Y en el número 2117 dice, todas las prácticas de magia o hechicería
mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. O sea, son contrarias. Entonces, llevar amuletos, el espiritismo, etcétera. Bueno, esto tendría que haber sido varias charlas, porque son temas. Pero bueno, como lo hemos planteado así, pues ya está. Pero bueno, voy a enfocar, para que no nos despistemos, ¿no? Porque a veces una persona escucha algo y le conecta con algo, y perdemos el hilo. Entonces, el hilo es el siguiente, que es el tema de este curso, ¿no? Que Dios obra con señales y prodigios, que Dios habla, que Dios me habla y que Dios puede hablar a través de mí o a través de otros para ayudar a otros. Es decir, que Dios me habla a mí para que yo entienda, crezca y que esto no solo es posible, sino que es verdad, y que en la medida que yo me abra al Espíritu, que yo escuche la voz del Espíritu, que yo me abra en la oración, que yo esté atento, ¿no? Y que yo vaya también aprendiendo, conociendo, porque para discernir bien lo que Dios quiere decir, ¿no? Que es un tema clave, es que tengo que conocer cómo Dios habla, ¿no? Conocer y también conocer lo que no es de Dios. Hay personas que por desconocimiento y a veces con buena intención, ¿no? Pues han hecho cursos de Reiki o de otro tipo de terapias alternativas, ¿no? Para ayudar a la gente y no han sabido hasta que lo han descubierto por diversas situaciones, a veces porque han tenido otra serie de problemas o a veces en fin, Dios les ha abierto la luz de la mente, ¿no? Y han descubierto que eso no era de Dios, ¿no? Sin embargo, parece de Dios, porque parece, ¿no? Como además hay personas que a lo mejor van a un encuentro católico o de otra confesión cristiana donde hay imposición de manos y dicen, sí es lo mismo que el Reiki, ¿no? Están haciendo lo mismo, si imponen las manos, ¿no? Pues no es lo mismo. No es lo mismo una profecía que una adivinación. No es lo mismo una efusión del espíritu, una invocación al espíritu con imposición de manos y Reiki, ¿no? Aunque el gesto pueda ser el mismo o similar. Pero por eso hay mucha confusión. Y por eso hay que tener mucha delicadeza y mucho cuidado con estos temas y formarse bien, porque entonces la profecía es real. Dios habla a través de personas que elige para transmitir su mensaje. ¿Y por qué hace esto Dios de esta manera extraordinaria? Pues mira, lo hace primero porque quiere, segundo porque sabe, tercero porque Dios, que conoce nuestra cerrazón, dice, ¿de qué manera voy a abrir si está cerrado? ¿Y qué hacía? Un milagro. Tus pecados te son perdonados, le dice al paralítico. Todos, pero ¿cómo perdona pecados? ¿Quién es no? Pues levántate y anda. Dicen, bueno, pues no sé. No sabemos quién es pero hace cosas. Entonces eso sí, lo entiendo porque lo veo. ¿Te perdono los pecados? Bueno, no lo veo. Pero ves a un paralítico que se levanta y entonces dices, esto aquí. Entonces, Jesús cuando curaba no era para hacer un juego, ¿no? No era como los magos estos de la televisión o de los espectáculos, ¿no? Era para suscitar la fe o acrecentar la fe. Es decir, no era tampoco por curar en sí mismo, porque el hombre tampoco, el paralítico, pues lo tenía que hacer su vida, ¿no? Pues ya no estaba paralítico de la pierna, pero tendría que hacer su proceso. No era santo todavía, ¿no? Pero es un signo del reino, ¿no? Expulsar demonios como signo del reino, expulsaba fuera, ¿no? Y se iban. Los signos son para suscitar la fe o hacer crecer la fe. Como hoy somos incrédulos, si no veo, no creo. Hoy el hombre posmoderno, que lo hablo también en ese artículo que os he citado, tiene una serie de rasgos, ¿no? Como es, pues eso, se mueve por las sensaciones, por las emociones. Pues Dios
se abaja a nosotros y dice, bueno, como no hay manera de que entiendan que les quiero y como no hay manera de que entiendan de que estoy con ellos, pues le doy más sensación, ¿no? Entonces, claro, si uno ya se queda ahí en el sensacionalismo, en el emotivismo, pues ya se atasca, ¿no? Pero te da una gracia, ¿no? Te da un impulso. Estamos viendo en estos últimos tiempos, yo organizo seminarios de vida en el espíritu, por ejemplo, de la renovación carismática, y bueno, y otra serie de experiencias, ¿no? Espirituales que se están difundiendo y que están haciendo muchísimo bien, que basta un poquito para que Dios se derrame, ¿no? Basta un poquito porque el espíritu es que está súper activo. Entonces, pero claro, a veces uno, pues si no pasa algo como extraordinario, no le saca de su racionalismo, ¿no? Ni de su mente cerrada. Una profecía, una palabra de conocimiento, ¿no? Que a veces son sencillas, pero como me dijo uno que había hecho un retiro de Maús, que se convirtió, pero tampoco le dijeron nada extraordinario, solo que en alguna cosa que ahí se hace que no se puede decir, pues, pues descubrió como que se repetía y dijo, anda, esto, o sea, como que le abrió el corazón, ¿no? O sea, que Dios abre el corazón de muchas maneras. Pues gracias a Dios hay como estos cauces de vida en el espíritu, pero también es necesario, esto es una formación, ¿no? Esto no es un retiro, distinto. O sea, aquí no estamos haciendo una experiencia espiritual, sino estamos teniendo una formación para que todas las experiencias espirituales o todas estas cosas podamos ir encontrando cauces, porque también hay mucha confusión en muchos de estos temas, ¿no? En temas de, pues eso, del espíritu, de los espíritus, de las profecías, de tal, ¿no? Entonces son temas muy complejos. Yo entiendo que en una hora, pues eso, lo que tengo escrito, pues claro, no he dicho todo porque no se puede. Pero vamos, que a lo mejor tenemos que haber dedicado más días a esto. Pero bueno, esto es un aperitivo, que puede ayudarnos y que lo importante también es seguirnos formando, ¿no? Yo por eso las propuestas que hago son del magisterio, para que veamos también fundamento sólido. También hay un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que habla de esta situación, ¿no? Pues de neognosticismo, de neopelagianismo y todo esto que nos está afectando hoy, que se titula la carta Placuit Deo. Placuit Deo. Dispuso Dios. Placuit Deo. Congregación para la Doctrina de la Fe. Si tú pones Congregación para la Doctrina de la Fe, gnosticismo, o te sale. Pero vamos, que la carta Placuit Deo habla también de esto, ¿no? De esta situación, ¿no? Donde se desenfoca, se confunde el Espíritu Santo, y se confunda a Cristo y se mezcla con otros maestros y entonces no es el mismo Cristo. Tú puedes ir a un curandero que está pues, que atiende en no sé dónde y que tiene pues ahí todos los santos habidos y por haber, y bueno, hay que ver ese hombre qué está haciendo, ¿no? El que haya santos, los ángeles, ¿no? Bueno, todo este tema es muy amplio, pero, o sea, que el espíritu y los ángeles y los santos o están entroncados en la Iglesia Católica. ¿Dónde? Porque también la Iglesia Católica hay lugares donde se mezcla esto, donde claramente está centrado en Jesucristo, el Verbo encarnado, como el único Señor de la vida, y está todo conforme al magisterio de la Iglesia, que es el que interpreta y el que puede decirnos dónde está la recta interpretación de todos estos fenómenos. Hay que tener como mucho cuidado, discernimiento y referentes seguros. Bueno, perdonad que me he alargado y muchas gracias.